Bueno, pues buenas tardes y gracias por haberme invitado a participar en este encuentro. Como han comentado, pues luego las dudas que podáis tener, pues los iremos comentando. Yo intentaré comentar algunas de las justificaciones de por qué, digamos, se suelen o qué justificaciones dan las empresas que montan estas plantas de biogás e intentaré desmontarlas un poco. La primera justificación es, bueno, primero sencillamente comentar cómo funcionan muy genéricamente estas plantas de biogás, en concreto la de Lliria. La planta de biogás lo que hace es fermentar materiales orgánicos, sea lo que sea. Todo lo que sea orgánico puede entrar ahí adentro. En el caso de eso, en condiciones de falta de oxígeno, a diferencia de cuando se hace el compost, por ejemplo, el compost pues, se airea y tal, pues en las plantas de biogás lo que se hace es todo lo contrario, evitar el oxígeno y hacer fermentar todos estos materiales orgánicos. Como ha comentado Miguel antes, pues esta planta tratará cerca de 200.000 toneladas de una serie de residuos de los que habla, pues eso. No, en lo que es el proyecto no se habla de cantidades concretas de cada una de estas cosas, se habla de estiércol de vacuno, lodos de depuradora, residuos SANDAC, etcétera, pero no se dan cifras concretas de cada uno de ellos. El primer resultado de esta fermentación son dos cosas. Por un lado, lo que se llama el biogás, que es una mezcla de diferentes gases, y por otro lado, lo que se llama el digestato, que es una especie de lodo. El biogás sería, en principio, lo interesante para estas empresas y en el caso de Lliria, a este biogás, aunque es una mezcla de gases, lo que se le hace es someterle a dos procesos, digamos, básicamente, para eliminarle dos gases que no interesa tenerlos al final. Por un lado, quitar el ácido sulfídrico, proceso de desulfuración, y por otro lado, un proceso de depuración por el cual se quitaría el dióxido de carbono y algunos otros compuestos volátiles. Como dice el proyecto, el resultado final pues son del orden de cerca de 5.000 toneladas de metano y unas 8.000 toneladas de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, como comenta el mismo proyecto, se tirará directamente a la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Y luego tenemos la segunda parte, que es lo que es el digestato. El digestato es una especie de lodo y en el caso de la planta de Lliria lo que dicen es que harán sencillamente una separación. No comentan concretamente ningún procedimiento concreto de cómo será esta separación, pero bueno, la idea es que saldrá una parte sólida, que no es completamente sólida, pero un fango un poco más sólido que el primero, y por otro lado una parte líquida que tampoco es estrictamente líquida porque también tiene una serie de impurezas, digamos, más o menos sólidas, que vienen a ser, pues, eso del orden de... Bueno, estas cifras son erróneas, luego las comentaré, las que he puesto aquí, porque otro de los problemas con el proyecto es que unas veces da unas cifras y otras veces da otras, y por tanto al final acabas con un poco de cacao en la cabeza. Vale, la primera pregunta es que esto se suele presentar como una manera de producir energía. Eso, la primera cuestión es que tiene su truco. En primer lugar, esta planta y la mayoría de plantas de biogás no producen energía, son refinerías, ¿no? Sería como, no sé, yo conozco las refinerías de Tarragona, pues eso, les llega el crudo, o últimamente parece que no llega mucho, llega el crudo de Irán o no, y se refina y se produce una serie de combustibles que después se pueden quemar para producir energía. Esta planta sería algo parecido. Lo que hace es sencillamente producir un gas. Estrictamente no produce energía, produce un gas que luego se puede quemar y producir energía. Pero eso es posterior. Pero la cuestión es que, digamos, eso solo es así, es decir, la planta solo produce energía si nos miramos la mitad del proceso. La planta parte de que tiene unos estiércoles, de que tiene unos lodos, o en otros casos, pues purines de cerdo. Pero eso no es gratis, eso no es como la luz del sol, eso no es como el viento, eso no es como las mareas, eso no es como las olas del mar. Eso hay que producirlo y gastamos mucha energía en producir todo eso. Entonces, el balance energético, igual que hacemos un balance de dinero de cuánto ganamos, cuánto hemos metido en el proceso, pues habría que hacer un balance de energía. El balance de energía solo es positivo si consideramos que los purines o los residuos ANDA, que al final son cadáveres de animales, restos de mataderos y cosas así.
Pero eso cuesta producir. Entonces, si eso no lo contamos como que nos ha costado producirlo, pues puede ser que se produzca algo de energía. Pero si lo contamos, los números no salen. Y todavía más, si el estiércol este que se supone que van a utilizar viene de más allá de 22 kilómetros, tampoco, energéticamente, tampoco salen los números. Entonces, estos números son grandes números. Disculpa si es un poco espeso el tema, pero bueno, la idea es que en la parte de arriba, por encima de la línea de puntos, lo que tenéis es lo que nos suelen contar. Que producir la carne, que producir cadáveres de animales, que producir los purines cuesta energía. Maíz o la soja hay que traerla de Sudamérica. Y para producir esa soja y ese maíz, pues daremos gasoil en el tractor, gastaremos gasoil en el riego, gastaremos gasoil en el barco que viene desde Sudamérica trayendo la soja y trayendo el maíz. Entonces, eso es un coste energético. Aquí lo he simplificado todo como si fuera purines y cadáveres de cerdos. No es el caso exactamente de la planta de Lliria, pero sería algo parecido. Entonces, en producir los purines hemos gastado ya 25 gigavatios, que es la manera hora. Y en producir los cadáveres 45 gigavatios. Como dice el proyecto, la planta producirá 81 gigavatios. Por tanto, de momento, solo con lo que son los cadáveres y los purines, de los 81 ya 70 nos los hemos gastado en la materia primera. Pero además esos purines o esos estiércoles habrá que traerlos de la granja que sea, habrá que traerlos aquí a Lliria. Si suponemos que se traen de unos 20 kilómetros, nos gastamos otros 5 gigavatios hora. La planta en sí ya gasta energía. En el proyecto en Lliria pues dicen que tendrán una caldera de biomasa. No dicen cuánta energía gastará, pero eso será pues madera que traerán de algún sitio, pero que eso es energía también que gasta la planta. También dicen que gastará energía eléctrica, 6,1 gigavatios. Pues eso hay que descontarlo de los 81 también. Y que tendrá un grupo electrógeno de gasoil, 6.000 litros de gasoil al año que gastará. Eso no es mucha energía, por eso no he puesto la cifra, porque sale 0, no sé cuántos gigavatios y energéticamente no es mucho. Pero quemar gasoil contamina. Pero además la planta de metano gastará una serie de productos en el proceso de fabricación que comentaremos posteriormente. Gastará en el proceso de construcción porque son unos depósitos de hormigón con acero y no sé qué. Todo eso gasta muchísima energía. Producir hormigón gasta mucha energía. Y como ellos mismos reconocen, en 25 años habrá que desmantelar la planta y habrá que tirar abajo todos esos depósitos, todos esos digestores. Y no solo eso, sino que esos residuos a algún sitio habrá que llevarlos y volveremos a gastar energía. Y porque los digestatos esos que salen al final no se quedarán aquí, a algún sitio los llevarán. El proyecto dice que los llevarán a unos gestores que no se sabe quién son, pero habrá que transportarlos también y eso también gastará energía. Por tanto, si hacemos el balance final de la energía producida son 81 gigavatios hora, la energía consumida hasta ahora son más de 81. O sea que los números energéticamente no salen. La planta no produce energía. Gasta tanta energía como la produce si miramos todo el proceso desde el principio. Con todas las salvedades que queráis, esto es comparable a la lotería. Si nos tocan 40 euros en la pedrea de la lotería, pero nos hemos gastado 1.000 euros en comprar números de lotería, no podemos decir que hemos ganado 40 euros. Hemos perdido 960. Pues viene a ser algo así. Y la planta gasta recursos. La planta, para depurar el biogás y transformarlo, separar el metano del CO2, del dióxido de carbono y del ácido sulfídrico, gasta aminas. Hay diferentes tipos de aminas. No dice cuántas, pero por los datos que hay en otros proyectos, en otros sitios, pues podrían ser unas 14 toneladas al principio y luego 1 tonelada cada año porque hay que ir renovándolas. Algunas de estas aminas, muchas de ellas son tóxicas, algunas de ellas además son inflamables. Gastará 5 toneladas al año de carbón activo porque hay que depurar el gas, el proceso de desulfuración aquel para quitar el ácido sulfídrico. Dicen que utilizarán carbón activo. Bueno, pues eso hay que ir reponiéndolo. Calculo que unas 5 toneladas al año. Para separar el digestato, la parte sólida de la líquida, no dicen cómo lo harán, pero en la mayoría de casos que yo he visto se utiliza un coagulante. Eso puede ser otra tonelada al año.
Otros productos variados, antiespumantes, el gasoil del que hemos hablado, la biomasa que consumirá la caldera de biomasa y luego lo que consumen los 31.000 camiones al año que irán circulando por las carreteras. Bueno, nos lo venden también como que esto es una energía renovable. ¿Realmente es renovable? Pues no. No es renovable porque tal y como se pretende producir, se necesitan muchas cosas para producir eso. Y algunas de las cosas que se necesitan, pues como hemos dicho, es el gasoil para los barcos o para los tractores. Pero también los fertilizantes que usamos para producir el maíz o la soja. Y especialmente el fósforo, por ejemplo, es un material tan escaso y tan poco renovable como el petróleo o como el gas natural. Y los cálculos son que entre de aquí 200 o 400 años se habrá acabado el fósforo. Por tanto, el gastar el fósforo para producir la soja y el maíz que necesitamos para alimentar a los animales que producirán el material que metemos en la planta de biogás no es renovable. Por tanto, el biogás no es renovable mientras lo vayamos produciendo así. De hecho, el otro día Trump lo consideró un material estratégico y la Unión Europea ya el año pasado o el anterior, en el 24, lo declaró también una materia prima estratégica, el fósforo. ¿Por qué? Pues porque eso no es renovable, se nos acabará, sea en dos siglos o 4 siglos, tanto se da. Eso no es lo importante. Lo importante es que eso no es renovable y que por tanto hay que utilizarlo con mucho cuidado. Lo único que es renovable son nuestras propias deyecciones. Esa es la única manera de producir biogás que podríamos decir que es renovable. Porque mientras nosotros vivamos, el biogás se podría ir produciendo a partir de ahí. Una de las cosas en las que incide mucho el proyecto es que con la planta se evitará tirar todos esos materiales que utiliza la planta, se evitará tirarlos a vertederos. Bueno, pues eso no se aguanta por ningún lado. La primera cuestión es que hablan de residuos, pero claro, cuando se habla de deyecciones ganaderas, las deyecciones ganaderas no son residuos, es una mentira. No lo son legalmente. La Directiva Europea de Residuos no las considera residuos y porque la realidad es así. Las deyecciones ganaderas son la base de la fertilización agrícola. Cualquier agricultor sabe que al campo hay que devolverle algo de lo que le sacas, sea la manera que sea, pero tienes que devolverle algo. Y entonces, esas deyecciones que se utilizan al principio no son unos residuos, son una materia primera fundamental para el funcionamiento de la agricultura, para el funcionamiento de los ecosistemas agrarios. En cualquier caso, si lo que nos preocupa es el tema de los nitratos, de la contaminación de freáticos por los nitratos, la cuestión es que las plantas no nos van a solucionar el problema. El nitrógeno que entra a la planta es el mismo que saldrá. En el biogás no hay apenas nitrógeno, hay poquísima proporción. Todo el nitrógeno sigue estando en el digestato, sea en la fracción sólida o sea en la fracción líquida. Y con ese digestato, sea fracción sólida o fracción líquida, habrá que meterla en algún sitio. Por tanto, el posible problema de contaminación por nitratos continuamos teniéndolo igual. No lo solucionamos en absoluto. De hecho, creo que fue este mismo año, hubo una sentencia de un tribunal en Navarra que condenó a los directivos de una planta de biogás porque contaminaron no solo sus campos, sino los de los alrededores, pues tirando digestato de su planta, tirándola a saco en sus parcelas. Al final el digestato puede ser tan contaminante como los purines o puede ser tan contaminante como los fertilizantes químicos. La cuestión es cómo los utilizamos. Ese es el gran problema. O por qué los tenemos de principio, pero bueno. Y si hablamos de residuos, pues lo primero que dice la Directiva Europea de Residuos es que lo primero que hay que hacer es no producirlos. Eso es de las famosas 3R sobre los residuos, reducir, reutilizar, reciclar, pues la primera es reducir. Si tenemos un exceso de residuos, lo primero que hay que hacer es no producirlo, sea del tipo que sea. Entonces, evitar eso. A partir de ahí, la segunda cuestión que dice la Directiva Europea es que antes de utilizarlos energéticamente lo que hay que hacer es reutilizarlos. Por tanto, estiércoles, purines y tal, que se pueden utilizar como abonos, lo mejor es pues, utilizarlos como abonos primero antes que utilizarlos energéticamente. Y tercera cuestión es que lo que no hay que hacer es mezclar residuos. Y lo que hace esta planta de Lliria es mezclar 20.000 cosas
aparte de los estiércoles, pues si la lista que hay de cosas que tienen permiso para utilizar, pues son prácticamente 2 páginas. Y a cada una de ellas, digamos, peor. Por tanto, según la propia directiva de residuos, eso no habría que hacerlo. Mezclar todo eso, no. Si quieres hacer una planta, digamos, con purines, estiércoles, pues lo que dice la directiva de residuos es que, bueno, vale, tira. Pero que no los mezcles con lodos de depuradora, con restos orgánicos de industrias, etc. La otra cuestión es que el tema de los residuos no lo solucionamos tampoco. Es decir, se insisten mucho de, bueno, es que no podemos seguir tirando todas estas cosas a los vertederos, es que al final volvemos a tener la misma cantidad. Hemos dicho que la planta utilizará unas 192.000, creo que eran, toneladas de residuos variados. Si sumamos todo eso, pues prácticamente nos vamos otra vez a las 192.000. Porque la fracción sólida son ya 77.000 toneladas. La fracción líquida son 100.000, de las cuales sí que dicen que unas 11 o 12.000 las reutilizarán, como ha dicho Miguel. Pero aún así serían unas 88.000 toneladas de fracción líquida. Sumadas a las 77.000 son 165.000. Le sumamos todo lo demás y volvemos a estar igual. Igual que nos pasa con el nitrógeno, nos pasa con los residuos. Nitrógeno que entra es el mismo que sale. Residuos que entran, la cantidad la volvemos a tener al final prácticamente la misma. No hemos solucionado ningún problema. Pero además es eso, tenemos que sumarle todos los residuos de construcción. El mismo proyecto dice que durante la construcción habrá 52 toneladas de hormigón de residuos, 27 toneladas de hierro y acero, 1 tonelada de plástico más 1,3 toneladas de residuos peligrosos. Durante el funcionamiento, por lo que ya hemos comentado, además 54 toneladas al año de residuos diversos, de lodos de fosa séptica, plásticos, etc. Y 8 toneladas de residuos peligrosos. Más las toneladas, que no dicen cuántas serán, por ejemplo, de las cenizas de la caldera de biomasa. Y durante el desmantelamiento, pues imaginaros todo aquel cemento y todo aquel acero que se utilizará para hacer los digestores, para hacer los depósitos y el plástico que los cubrirá, pues volverán a ser residuos. Por tanto, el tema de los residuos, digo yo que no lo estamos solucionando mucho. Y la planta continuará emitiendo cosas a la atmósfera. Reconocen explícitamente que el CO2 que separan del biogás no lo van a utilizar, sino que lo van a tirar directamente a la atmósfera. Y son del orden de 4 millones, he calculado, por otra planta que tiene unas dimensiones parecidas, porque el proyecto no dice la cantidad, pero que pueden ser del orden de 4 millones de metros cúbicos de CO2 más compuestos orgánicos volátiles, etc. Pero además tenemos la caldera de biogás. La caldera de biomasa. La caldera de biomasa al final es como quemar leña, ¿no? Pues tendremos CO2, óxidos de nitrógeno, hollín, alquitrán, etc. Tendremos una caldera de biogás, que no dicen cuánto gastará, pero una parte del biogás que produce la planta la quemarán para el calor, digamos, que necesita el proceso. La quema del biogás es bastante contaminante y hay algunos productos, como los formaldehídos o las dioxinas y furanos, que son bastante contaminantes. Pero además habrá una antorcha de biogás para situaciones de emergencia en otra planta de dimensiones parecidas que están haciendo allí al lado de Manresa, pues dicen que funcionará unas 560 horas al año. Me imagino que aquí pues podría ser un tiempo parecido. Y entonces la quema de esta antorcha de biogás volverá a producir pues todas estas cosas. Y además el grupo electrógeno que quemará gasoil, que pues volverá a emitir cosas, materias particuladas. Las materias particuladas son muy peligrosas porque son de lo más peligrosas desde el punto de vista de nuestra salud. Las materias particuladas, especialmente las de tamaño más pequeño, pues son muy peligrosas. Pero además el proyecto dice que, claro, en el momento de recibir los residuos los pondrán en unos depósitos y dicen que estarán cubiertos y tal. Y que el digestato final también, pues, ni que sea temporalmente, lo pondrán en unos depósitos que también estarán techados. Pero claro, techados, por muy techados que están, estos materiales van produciendo gases. Y el proyecto en ningún momento dice que esos gases se vayan a quemar o se vayan a reintroducir en el proceso, nada. Entonces, esos gases en algún momento habrá que liberarlos. Los gases de los depósitos de entrada o de los depósitos de salida en algún momento habrá que liberarlos. El proyecto y los planos, que tampoco son muy explícitos,
Allí no se ve ninguna tubería que lleve estos gases, yo que sé, a depuración o a nada. Así que me imagino que en algún momento los liberarán. Y estos materiales irán emitiendo mucho metano y mucho amoníaco. Y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más intenso, de los gases peores desde el punto de vista de efecto invernadero. Por tanto, eso en principio se emitirá a la atmósfera. El amoníaco es una sustancia que ayuda a la formación de estas materias particuladas que comentábamos antes, porque lo que hace es unir partículas más pequeñas, las une en partículas más grandes. Por tanto, aparte del olor que da y el hecho de que es una emisión de nitrógeno y tal, pues es peligroso desde el punto de vista de la salud humana. Y luego pues tendremos las emisiones de los 31.000 camiones que estarán dando vueltas por ahí al año. La planta de biogás se supone que produce metano, pero hay una parte del metano que produce que se controla y hay una serie de escapes de metano que no se controlan. Se calcula que una planta de biogás, más o menos, emite un 1 o el 2% más o menos de su producción, la emite de manera descontrolada. Se va a la atmósfera, en diferentes fases del proceso se va a la atmósfera descontrolada. Insisto, y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más intensos. Y la cuestión es que el producir energía a partir del biogás emite más metano a la atmósfera por unidad de energía producida que no la que estamos emitiendo actualmente con el gas natural o con el petróleo. Por tanto, si me apuráis, las plantas de biogás son más contaminantes que las plantas de gas natural. Y el digestato, pues el digestato al final se supone que en algún sitio habrá que ponerlo. Siempre dirán, no, se puede utilizar como abono. Bueno, ya lo comentaremos después. La cuestión es que el digestato, claro, lo hemos tenido cerrado en unos digestores, produciendo metano y CO2, etc. Si lo sacamos, no para de producir metano inmediatamente, sino que continúa emitiendo metano y continúa emitiendo amonio. De hecho, emite más amonio el digestato que no los purines de cerdo o los purines de vacuno si los aplicáramos directamente a los campos. Por tanto, es más contaminante el digestato que no los purines iniciales desde el punto de vista de la producción de amoníaco a la atmósfera. Ahora, los digestatos, eso dicen, bueno, es que es una oportunidad para abonar los campos y tal. Bueno, pues, vale, ¿es eso mínimamente cierto? Bueno, primera cuestión, los suelos, cuáles sean los de cultivo, sean los de un bosque, son ecosistemas. Son ecosistemas igual que un río, igual que un mar, igual que un lago. Y vive mucha gente, ¿no? Muchos bichos viven ahí. No son bonitos. Si los miráis aquí, pues dices, no, así majos no son. No son ruiseñores, no son colibrís, no son delfines, no son ballenas. Son feotes, pobres. Pero eso no tiene importancia, esos son nuestros cánones estéticos, que pueden ser de lo más variopintos y a cada uno nos gusta lo que nos gusta. Son importantes, ¿qué es lo importante? Son importantes para que funcionen los suelos y son importantes porque los suelos tienen que funcionar ellos y hacen funcionar a los campos agrícolas, a las alcachofas que hay encima, a los naranjos que hay encima o a los bosques que hay encima. Y sin suelo no hay bosques, y sin suelo no hay árboles, y sin suelo no hay naranjos ni alcachofas. Por tanto, si este personal de aquí no está por ahí, pues no va a funcionar el suelo. Bueno, y una cuestión importante, la extracción de biogás, en las plantas de biogás, de todo ese material que le hemos metido al principio, no es gratis. Se saca una parte de la materia orgánica. Los purines, los estiércoles, uno de sus componentes más importantes, digamos, como abono, es la materia orgánica, los restos de la comida que ha comido ese animal, de la paja, lo que sea. Eso es de lo más importante, desde luego, como abono, porque es lo que da de comer a todos estos bichos que tenemos aquí y luego esos bichos dan de comer a otros bichos y a las plantas y a nosotros. Entonces, en el proceso de producción del biogás lo que estamos es extrayendo una parte de esa materia orgánica, que no irá a los campos y que, por tanto, la habremos perdido para los campos agrícolas.
Pues se calcula que un campo que lo tratas con digestatos, pasados 100 años, tendrá entre un 13 y un 50% menos materia orgánica que un campo que lo hayas tratado con estiércoles o con purines. Y eso es importante, esa materia orgánica es lo que hace funcionar todo ese ecosistema suelo. Y si la excusa es Europa, porque es una excusa, Europa también ha aprobado una directiva sobre seguimiento, sobre monitoreo de los suelos. Y una de las exigencias de esta directiva europea es que los suelos tengan una cierta cantidad de materia orgánica. Y si no la tienen, pues no sé, supongo que ha llegado el momento, no sé, pondrán multas, no te darán subvenciones o cosas de estas. Y la mayoría de los suelos agrícolas de este país no cumplirían esa normativa europea. Por tanto, la mayoría de los suelos agrícolas de este país necesitan esa materia orgánica, pues como agua necesita el pez, igual. Y si nos la vamos cargando produciendo biogás, pues insisto, no irá a los suelos. Y esa materia orgánica, insisto, es fundamental para producir alimentos. Y los alimentos son la primera energía que necesitamos. Antes que la eléctrica y antes que cualquier otra, necesitamos la de los alimentos. Y hablando de eso, como ha comentado Miguel antes, la planta esta ocupará 1,7 hectáreas, que así a priori suena poco, pero bueno. Pero como dice el propio proyecto, son suelos de elevada capacidad agroecológica, son suelos desde el punto de vista agrícola muy buenos. No sé, nos preocupamos mucho por los bosques del Amazonas y todas estas cosas, pero parece que no nos preocupamos de que nos estamos cargando todos los mejores suelos de aquí. Los de la Huerta de Valencia o los de aquí de Lliria, tanto da. Pero no los estamos cargando con polígonos industriales, con urbanizaciones, nos estamos cargando los suelos. Y normalmente tendemos a cargarnos los mejores. No todos los suelos son iguales, los hay desde el punto de vista agrícola, los hay mejores que otros. Pues tendemos a cargarnos los mejores. Además, la zona donde se plantea la planta, según el propio proyecto, dice que hidrológicamente es un área a mejorar, con materiales de alta permeabilidad, en la que lo que se debe hacer es adoptar medidas para mejorar la calidad del freático. Porque el freático, pues dicen que está, digamos, en malas condiciones, que habría que mejorarlo. Bueno, yo diría que poner una planta de biogás con sus depósitos de purines, con sus depósitos de estiércoles, con sus depósitos de lodos, con sus depósitos de digestatos, no es la mejor manera de mejorar la calidad de un freático. El riesgo que tienen, pues existe, no es cero. La otra cuestión es que ese digestato lo intentan vender como el gran abono. No, no lo es. Primera cuestión, ni legalmente llega a la categoría de fertilizante, porque desde el momento en que se han utilizado lodos de depuradoras, residuos orgánicos industriales, industria textil, por ejemplo, pues eso ya no se puede considerar fertilizante, legalmente ya no es un fertilizante. Por lo tanto, no se puede vender como tal. De hecho, lo que dice en el proyecto es que se tratará como un residuo. Es decir, es tan malo como que en el proyecto dicen que es un residuo. Tanto la fracción líquida como la fracción sólida. Bueno, los digestatos pueden variar mucho según cómo se han producido y en qué condiciones y tal, por no pasar demasiado tiempo. Lo que sí, 4 cosas. Dice que el digestato se separa en una fracción líquida y una fracción sólida. Las fracciones líquidas de los digestatos son salinas, tienen una alta concentración de amoníaco y por tanto ese amoníaco, una vez se ponga donde se ponga, se emitirá a la atmósfera y por tanto contaminará la atmósfera. Tienen un alto contenido en materia orgánica inestable, es decir, que no ha acabado de descomponerse, no ha acabado de estabilizarse, de formar un compost bueno y por tanto se irá degradando, lo que comentábamos antes de que continúa emitiendo metano, pues eso es esa materia orgánica inestable que se sigue descomponiendo y va emitiendo metano a la atmósfera. Y además pues tienen un alto contenido en sustancias orgánicas persistentes, que se llaman persistentes por eso, porque duran en el medio muchísimo tiempo, son contaminantes a muy largo plazo. Lo que es la parte sólida, pues la parte sólida tampoco no es mejor que lo que hemos metido al principio. Eso es como la comida, según lo que pongas, pues lo que sale al final es mejor o peor. El digestato no se puede considerar un fertilizante por lo que hemos comentado, pero además no llega a tener las concentraciones
legales suficientes, digamos, que exige la legislación para ser considerado un fertilizante organomineral, porque la concentración de materia orgánica en general suele ser muy baja y, como hemos dicho, esta materia orgánica no está totalmente estabilizada, que es lo que interesa, porque además la concentración que tiene de nutrientes es muy baja. Bueno, ahí están los datos, pero no entraremos en ellos, porque además, como hemos dicho, el nitrógeno, que es uno de estos nutrientes, en una alta proporción está en forma de amoníaco y, por tanto, mucho se perderá a la atmósfera, por tanto, no lo podrán utilizar las plantas. Y claro, si lo empezamos a mezclar con residuos de industrias textiles, con lodos de depuradoras o con lodos de la digestión de las depuradoras, pues le estamos añadiendo más contaminantes de los que ya tiene. Evidentemente, los purines y estiércoles pues tienen los metales pesados típicos, según la alimentación que se les haya dado a los animales, tienen los antibióticos que se les ha dado a esos animales, los antiparasitarios, todos los medicamentos que se le dan a los animales, pues una parte de ella pues van a la orina, van a las heces, etc. Pero si los mezclamos con las depuradoras, con los lodos de depuradora, le añadimos todo lo que las industrias o nosotros mismos utilizamos, digamos, cada día. Pues todos los medicamentos, la cafeína, la teína, todo eso pues también va a esos digestatos. Los genes de resistencia a antibióticos, uno de los problemas graves desde el punto de salud pública que tenemos es el tema de la aparición de resistencia a antibióticos. Y esa resistencia a antibióticos se genera porque estamos esparciendo antibióticos por todas partes. Y si los vamos esparciendo por los campos de cultivo, pues irán desarrollando genes de resistencia a antibióticos. Y por tanto, pues, toda la resta de contaminantes que añadimos en los lodos de depuradora, pues ahí irán. Sí que es verdad que el proceso de digestión, pues al final lo que hace es eliminar una parte de los patógenos que puede haber, algunos de los productos farmacéuticos también los puede descomponer, pero evidentemente ni todos, ni los que descompone los descompone del todo. Vale. Desde el punto de vista del suelo, es que muchos de estos contaminantes se acumulan en el suelo, es decir, no se descomponen, sino que continúan ahí. Y a veces los productos en los que se descomponen pueden ser tan contaminantes como el contaminante original. Por tanto, son peligrosos. Es decir, lo importante no es solo si acaban yendo al agua del freático, sino, insisto, el suelo es un ecosistema y es el ecosistema donde producimos los alimentos que luego nosotros nos comemos. Y algunos de los contaminantes que van al suelo, las plantas los absorben y luego nos los podemos comer nosotros. El problema que tenemos es que muchos de estos contaminantes químicamente pues son difíciles de detectar y hasta hace poco tiempo no ha habido los medios para detectarlos en el suelo, en el agua, donde sea. Y por tanto no hay muchos estudios sobre sus efectos y normalmente son estudios a corto plazo. Pero bueno, algunos efectos sí se han visto sobre diferente fauna del suelo, lombrices, etcétera, que pueden tener efectos negativos. Y bueno, y algún estudio que se ha hecho, pues en este caso con un digestato de purines de cerdo y maíz, que no es un digestato que haya tenido muchos contaminantes, ningún contaminante en principio de lodos de depuradora o cosas por el estilo. Evidentemente tiene los contaminantes típicos de un purín de cerdo, pero no tiene muchos otros. Aún así, pues como veis, pueden ser muy tóxicos para según qué organismos. Aquí se hizo un estudio para algunos organismos y se vio, pues como veis ahí, para algunas bacterias, algas o plantas acuáticas eran muy tóxicos, para pepinos no tanto, crustáceos tampoco, pero bueno, eran tóxicos para algunas. Y el comentario general es que en términos generales se podría decir que ese digestato era entre muy y extremadamente tóxico como agente contaminante. Por tanto, los digestatos no son nada recomendable en tu dieta mediterránea. Vale, la otra cuestión también con la que suelen vender este tema es el de los puestos de trabajo. Y en la planta de Lliria, pues que trata unas 200.000 toneladas, hablan de al menos 10 puestos de trabajo. Bueno, yo diría que si llegan a 7, 8, pues ya serán muchos. Una planta de Dinamarca que trata 800.000 toneladas, es decir, 4 veces más que la que habrá aquí, da 28 puestos de trabajo. Eso incluyendo los camioneros que traen y llevan los digestatos y los materiales que entran. 28. Si dividís más o menos por 4, pues os dan 7. La otra, la de Sonderis, que trata pues
2,5 veces más da 10 puestos de trabajo. Por lo tanto, la del Lira no dará más de 10 puestos de trabajo, insisto. Si da 10, pues ya serán muchos. Vale, pues muchas gracias.